Bien, hermanos, como ya saben, estamos en una serie de sermones en la primera carta a Timoteo. Ya hemos predicado todo el primer capítulo. Vamos a cambiar las teles de lado, porque esta ya no está funcionando tan bien, pero eso más adelante. Estamos en el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, donde nosotros vimos que la carta a Timoteo es sumamente interesante porque es escrita, si bien a una persona que es Timoteo, él está en un contexto especial, él está pastoreando la iglesia de Éfeso, que no sé si les suena conocida. Nosotros ya hemos predicado antes en la carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, e interesantemente la iglesia de Éfeso es de la que tenemos más conocimiento de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Nosotros vemos su inicio, su nacimiento en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos al apóstol Pablo predicando e instituyendo esa iglesia. Después, en la carta a los Efesios, también escrita por el apóstol Pablo, nosotros vemos los primeros pasos, la niñez de esta iglesia. Y al mismo tiempo que vemos la niñez, los primeros pasos de esta iglesia, también empezamos a ver los primeros problemas y dificultades. Es ahí donde nosotros nos enteramos, por ejemplo, que la iglesia está sufriendo ataques de afuera acerca de doctrinas extrañas que están empezando a entrar o que los están atacando. ¿Ya? Pero también hay un problema interno. Y ese problema interno es que estos hermanos están pasando por divisiones. Divisiones en las cuales hay un grupo griego y hay un grupo hebreo o judío que entre ambos no se llevan tan bien. Después de eso, cuando Pablo instruye en la carta a los Efesios diciéndole constantemente que todos nosotros somos uno en Cristo, después vienen las cartas a Timoteo, también escritas por Pablo, donde Timoteo debe enfrentar estos dos problemas. Este problema de ataques doctrinales, de influencia del mundo en la iglesia y al mismo tiempo de divisiones dentro de la iglesia. Y es ahí donde Pablo instruye a Timoteo, que es lo que nosotros estamos viendo a lo largo de esta serie de sermones, a formar líderes. Y el día de hoy, específicamente, nosotros vamos a hablar acerca de la oración, la importancia de la oración dentro de nuestra vida y dentro de la iglesia. Más específicamente vamos a ver los beneficios de la oración. Estoy seguro que has pasado momentos en tu vida en los cuales la oración no ha tenido el primer lugar en tus pasos. ¿Por qué estoy tan seguro? A lo mejor no te conozco tanto, pero sí me conozco a mí. Y sé que en mi vida han habido momentos en los cuales me he distanciado de la oración. Mucho más de lo que quisiera. Y muchos más momentos de los que me gustaría declarar. Es parte de nuestra realidad humana el distanciarnos de Dios. ¿Por qué? Porque ocurrió una caída en algún momento en el pasado. Y por lo tanto nuestro corazón es un corazón peludo y rebelde, que busca de vez en cuando distanciarse de Dios y acercarse más a uno mismo. Por así decirlo, sentarnos nosotros en la silla de Dios, en el trono de Dios. Pero el conocer los beneficios de la oración nos ayuda a acercarnos con mayor ánimo a ella. ¿Y qué es lo que vamos a leer? Versículos del 1 al 7 del capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Oremos una vez más para que Dios dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras y las intenciones de nuestro corazón. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti, oh Dios, entendiendo que tú reinas, Señor, que tú gobiernas todas las cosas. Entendiendo que tú eres nuestro Padre amoroso. Comprendiendo, Señor, que tú guías nuestros pasos. Por eso vamos delante de ti en oración, para que tú en este momento nos ayudes a meditar en torno de tu palabra y que esta no sea una meditación vacía, sino que cale hondo en nuestro corazón, transforme nuestros pasos y de esta manera podamos glorificarte a ti, Señor. Por favor, guíanos, oh Dios. Guía mis palabras para que siempre sean dichas en humildad, con temor a ti y buscando tu gloria, Señor. Cuida el corazón de mis hermanos, oh Dios, así como el mío, para que seamos edificados solo por tu palabra, oh Dios, y podamos aprender a amarte más a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuáles son estos beneficios de la oración? La oración va a traer paz. La oración también va a traer conocimiento de Dios. Y la oración también va a traer ánimo para testificar acerca de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cada uno de estos tres elementos en este texto. En primer lugar, cómo es que la oración trae paz a nuestra vida. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. También podría ser leído como ante todo que se hagan rogativas, que se ruegue, que se hagan oraciones, que se interceda y que se agradezca. ¿Ya? Básicamente esos son lo que pide o lo que exhorta el apóstol Pablo. Parecen palabras sinónimas, como que estuviera diciendo lo mismo 4 veces. Y cuando una mamá o un papá dice lo mismo 4 veces, porque algo hay que hacer al respecto. Hay que obedecer de manera inmediata. Pero no es solo que esté repitiendo lo mismo, sino que está mostrando diferentes aspectos de la misma oración. De cómo funciona esta oración. Entonces, cuando, por ejemplo, dice que se hagan rogativas, los ruegos en la Escritura tienen que ver con momentos específicos de la vida que está pasando cada uno de los personajes que aparecen en la Escritura. Y lo mismo pasa en nuestra vida también. Lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando nosotros pasamos por momentos específicos de ella, no sé si usted ha notado que dan más ganas de orar. Por ejemplo, cuando pasamos por malos momentos. Cuando pasamos por enfermedades. Cuando pasamos por aquellos momentos en los cuales no entendemos para dónde va nuestra vida. Cuando pasamos por esos momentos donde está todo oscuro a nuestro alrededor y no sabemos cuál es el siguiente paso, cuál es la siguiente decisión, lo único que podemos hacer es doblar nuestras rodillas y orar. Eso es rogar delante de Dios. Va más allá de las oraciones diarias que hacemos, que son buenas y que de hecho están contempladas en este mismo texto. Cuando dice oraciones, ahí hace referencia a las oraciones que hacemos en nuestro día a día. Las oraciones por los alimentos, las oraciones en teoría que hacemos todos los días por nuestros gobernantes, las oraciones que hacemos en nuestro día a día, por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por nosotros, para que Dios nos cuide, etcétera, etcétera. Pero las rogativas son más específicas. Y por lo tanto, nosotros vamos a ver a lo largo de toda la Escritura. Usted puede darse un paseo después en su casa por la Escritura, por los salmos, por las oraciones que hay. Son más específicas. Responden a situaciones específicas. Y estas situaciones específicas pueden generar distintas emociones en nuestro corazón. Y cómo todas ellas son válidas en un momento de oración delante de Dios. Aquí usted puede decir, ¿cómo es eso de que todas las oraciones son válidas? Como todas las emociones que yo pueda sentir son válidas delante de Dios. Y si yo tengo ganas de matar a alguien, no sé qué tan válido sea eso delante de Dios.
Si yo tengo ganas de matar a la corredora de propiedades, por ejemplo, no, que pasamos un poco por lo mismo con Patricia, también nos estamos cambiando de casa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros vamos a los salmos, vamos a encontrar unos salmos que son oraciones que se llaman imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Un ejemplo de ellos es cuando David le pide a Dios en su oración que Dios tome los hijos de la otra nación y los tire en contra de las piedras. Ese es el pedido de David en una oración muy santa y piadosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese tipo de oraciones que nosotros podríamos llamar unas oraciones sucias? Donde está pidiendo la muerte de pequeños de otras naciones. ¿Qué está pasando ahí? ¿Acaso Dios va a escuchar ese pedido o no? ¿Nosotros debemos hacer esas peticiones? Lo que está ocurriendo ahí es que David está entendiendo perfectamente que nosotros debemos ir de manera sincera delante de Dios. Si en nuestro corazón hay odio por causa de la caída, por causa de los efectos de la caída en nuestro corazón, por causa de los efectos del pecado que brota de nuestro corazón, nosotros debemos ser sinceros delante de Dios y declararlo. Porque esa es la manera que Dios nos formó para tratar con la ira, para tratar con la rabia, para tratar con los malos deseos. Pero nosotros cometemos el error, el grave error, de ocultar esas emociones, esas sensaciones. Y lo que hacemos al ocultar, por ejemplo, la ira, creamos raíces de amargura. Le voy a preguntar a los que están casados. No sé si les ha pasado que de repente... No me ha pasado. No sé si les ha pasado que luego de una pequeña discusión, intercambio de palabras con su persona amada, después se van a lavar loza y les viene todas las posibles cosas que pudieron haber dicho y respondido. Pero después uno las guarda. Y dice, no, si ya pasó, ya peleamos, ya nada que hacer, hay que seguir adelante. Y después siguen volviendo. Y uno lo va guardando en el corazón. Y después en la siguiente discusión que uno tiene con la persona, uno explota y le tira todo encima. No es que me haya pasado ya. Uno explota y le tira todo encima. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué hicimos tanto daño en esa ocasión? ¿Por qué? Porque en vez de orar la ira como corresponde delante de Dios, nosotros la guardamos en nuestro corazón y creamos una raíz de amargura y odio en contra de la otra persona. Por eso es importante, creo yo, que existan estas oraciones en la palabra de Dios, estas oraciones imprecatorias, para ir delante de Dios de manera sincera. Porque recuerda que Dios es el único que conoce tu corazón, incluso mucho más que tú, hasta lo más profundo. Entonces, imagínate ahora lo ridículo que es ir delante de Dios, delante de aquel Dios que conoce tu corazón que a lo mejor está confundido, herido, roto, y tú vas delante de Dios y le dices en tu oración, está todo perfecto, gracias por todo lo que hay a tu alrededor, siendo que Dios conoce hasta la fibra más íntima de tu corazón. Es tan ridículo, y este ejemplo lo he usado en otras oportunidades, es tan ridículo como cuando pillamos a un niño con la pared toda rayada, el niño con el plumón en la mano, y uno le dice, ¿qué pasó aquí? Y él le dice, no sé, yo no fui, y apunta al perro. El perro fue. Entonces, es así como nosotros no actuamos incluso delante de Dios. A ese nivel de ridiculez, cuando ocultamos la ira que hay en nuestro corazón, las penas que hay en nuestro corazón, las tristezas que hay en nuestro corazón, la confusión que hay en nuestro corazón. Entonces la invitación acá es a orar, a rogar delante de Dios, además de hacer las oraciones comunes que hacemos en nuestro día a día. Y además, después dice peticiones. Peticiones son intercesiones, ¿ya? Es interceder. E interceder, para la Escritura, no es tanto como nosotros lo entendemos en nuestro idioma, como pedir por alguien más, si bien eso forma parte de la intercesión,
pero no es el todo de la intercesión. La intercesión para la Escritura, nosotros la vamos a ver más claramente en los ejemplos de Job y en el ejemplo de Habacuc. Vamos a ir rápidamente a estos ejemplos. Vamos a Job. La intercesión en Job. Le invito a ir a Job, capítulo... les digo aquí. Capítulo 23. Job 23, exactamente. Job 23 es un capítulo sumamente interesante, porque él nos habla de la intercesión. ¿Y a qué se refiere? Dice así: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Versículo 3 del capítulo 23 de Job. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. A todo esto, Job era juez, por si acaso. Entonces, cuando dice silla, hace referencia a una silla de juez. Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él. ¿Cuál era la causa de Job? Job decía: mira, yo estoy sufriendo todo esto de acá, todo este nivel de sufrimiento, pero mi pecado no es tan alto como para sufrir todo eso. Yo estoy sufriendo toda esta condenación, se me está cayendo la piel, cuando me paro se me caen los gusanos, mis hijos han muerto, he perdido gran parte de mis bienes. Entonces todos estos castigos que yo estoy recibiendo, porque los amigos le decían que eran castigos, no se condicen con lo que yo he pecado. Yo soy pecador, soy impío, soy rebelde, pero no a este nivel de lo que estoy sufriendo. Entonces esa es la causa de Job. Decirle: ¿qué está pasando acá? No me siento que esté siendo juzgado de manera justa. Entonces expondré mi causa delante de él, delante de este juez que es Dios. Llenaría mi boca de argumentos. ¿Y qué dice? Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Qué es esa respuesta de Dios? Que Job es culpable. Dios le explicaría: mira, tú eres culpable. Entonces el nivel de castigo es inferior a lo que tú deberías recibir. Por eso él dice: yo entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. ¿Cuál es esa atención? El hecho de recibir el veredicto de ser culpable. Pero aquí viene lo que es sensacional y que puede traer alegría a nuestro corazón. Dice: allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Fíjense lo que está diciendo Job. Que yo estoy delante del juez, el juez me declara culpable, pero ocurre algo. Aparece un tercero que es justo y que razona con este juez. Y de esa manera yo puedo ser considerado justo también. Porque uno de los elementos muy lindos del libro de Job es que a lo largo de todo el libro Job constantemente está diciendo: yo soy pecador, yo soy impío, yo soy rebelde. Yo, para poder entender que estoy recibiendo todo este castigo y he pecado hasta acá, es entender que Dios esté considerando los pecados de mi juventud, dice en un momento. Entonces los pecados de la juventud de Job eran bien grandes para entender: sí, por eso estoy sufriendo todo esto. Entonces, incluso a pesar de que Job constantemente dice ese tipo de cosas, al comienzo del libro, cuando Dios está hablando con Satanás, ¿qué le dice Dios a Satanás? ¿No has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué Job es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, si él me está diciendo a lo largo de todo el libro que él es pecador? A lo largo de todo el libro, incluso en el capítulo 31, Job me dice: ¿sabes qué? Yo tuve que hacer un pacto con mis ojos para no pecar contra la Virgen o contra las mujeres jóvenes. Un hombre que necesitó llegar a hacer un pacto con sus ojos para no mirar para los lados. Y de ese hombre, Dios me dice: él es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué? Porque hay alguien que intercede por él. Porque hay alguien que sí es justo, que intercede por él.
Y a partir de ahí, la justicia es imputada en Job. ¿Y sabes qué? Ese mismo que intercede por Job, intercede por cada uno de nosotros. Entonces tú puedes estar mirando tu vida el día de hoy. Y te invito a hacer ese ejercicio de mirar tu vida quizás a los pasos hacia atrás. Los que has dado en el pasado. Las decisiones que has tomado en el pasado. Las malas decisiones que has tomado en el pasado. Que puedas mirar tus pecados y puedas entender y descansar en que a pesar de tus pecados, Dios puede mirarte y decir, este es mi varón o mi varona, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios puede decir eso de cada uno de nosotros, porque por cada uno de nosotros intercede la maravillosa obra de Cristo. Entonces, interceder, en este caso, tiene que ver con pararse delante de Dios y abogar por otro. Pedir por otro que no lo merece. Entonces, la intercesión tiene que ver con una comprensión de nuestra situación caída. De que todos nosotros estamos afectados por la caída. Y que aquellos por quienes oramos, ellos también están afectados por la caída. Y por lo tanto sufren profundamente por los efectos de la caída en su corazón. Es cosa de mirarnos a nosotros mismos. Si acaso nosotros no sufrimos por causa del pecado que habita en nuestro corazón. Por los pecados que hemos cometido, por los pecados que cometemos y por los pecados que seguiremos cometiendo. El otro ejemplo es Habacuc. No vamos a hacer la lectura del texto de Habacuc, pero sí les voy a contar más o menos la historia de Habacuc. Habacuc es un hombre que ama a Dios y él ve a su pueblo, a su nación judía. Él ve a su nación, que es Judá, y dice, estos gallos están todos en pecado. Son todos rebeldes en contra de Dios. Todos se han alejado. Nadie ama a Dios. Y él se va a un monte, empieza a orar delante de Dios. Y dice, Dios, ¿cómo tú aguantas a esta nación pecadora? Yo no lo sufro más. Por favor, haz algo. Haz algo con estos pecadores y actúa de una vez por todas. ¿Acaso tú no eres santo? Y es ahí donde Dios viene. Le dice, ok, voy a actuar. Voy a enviar a los caldeos a que los conquisten. Los caldeos eran tan malos que el mismo pueblo de Dios que había tomado a sus hijos, los había llevado a los ídolos y los había quemado para adorar a este ídolo que se llama Moloch, que es un dios que la figura, no es un dios obviamente, pero la figura que se adora es un animal con los brazos extendidos, donde ahí se ponen los bebés, y abajo se prende fuego. Eso hacía el pueblo de Dios, para adorar un ídolo. Este pueblo de Dios se veía como una blanca paloma al lado de los caldeos. Y Dios dice, yo voy a mandar a ese pueblo para disciplinar a mi nación. Y ahí ahí Habacuc queda totalmente descolocado. ¿Cómo es posible que tú, Dios, mandes a esta nación tan terrible para hacer justicia? Y es ahí donde Dios comienza a mostrarse a sí mismo delante de Habacuc, donde muestra su poder, donde Él se muestra como el Dios creador, el Dios que gobierna todas las cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos la famosa frase de Job, donde, estoy con los cables cruzados, perdón. La famosa frase de Habacuc en el capítulo 3, versículo 17, donde él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo,
yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, primero vemos un Habacuc rebelde delante de Dios, como lleno de ira, pero después de que Dios se presenta a sí mismo, vemos a un Habacuc completamente transformado. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque en esta historia, Habacuc es la persona que intercede. Habacuc es la persona que va delante de Dios y va a presentarse hablando o intercediendo por aquellos que están en pecado, por aquellos que están consumidos por el pecado. Pero en esa intercesión, Habacuc es transformado. Entonces fíjense los beneficios de la intercesión, que transforman al mismo tiempo a aquellos por quienes nosotros intercedemos y también transforma nuestro corazón. Entonces fíjense cómo Dios ha creado todas las cosas tan perfectas que hace que todo sea simbiótico, todo funcione perfectamente, porque Él lo ha hecho así. Y es tan simbiótico que si volvemos al libro de Job, ya lo estoy paseando, lo estoy mareando, si volvemos al libro de Job, en los últimos capítulos, nosotros vamos a ver que capítulo 42, versículo 7, versículo 10. ¿Ustedes conocen los amigos de Job? Que llegaron, se quedaron 7 días en silencio con Job y uno dice, ay, qué buenos amigos que lo acompañaron en su dolor. Horribles. Porque después de eso, las primeras palabras de Job son, ojalá yo hubiese muerto al nacer. Yo hubiese muerto al nacer. Entonces, y constantemente los amigos le están diciendo, oye, cuéntanos tu pecado, para básicamente escarnecerlo, burlarse de él. ¿Ya? Esa es la dinámica de los amigos de Job. Acusarlo constantemente, no son amigos propiamente tal. ¿Ya? Pero, en el capítulo 42, versículo 10, dice algo muy interesante. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Entonces fíjese, Job intercede por estos amigos que lo único que hacían era hacerle daño y él se ve beneficiado. Entonces vean cómo es beneficiosa la oración. ¿Ya? Y eso estamos recién en el primer versículo. Y después continúa el texto. Acciones de gracias, la gratitud, obviamente, nosotros lo hemos visto cuando estudiamos el libro de los Efesios. Es un acto, el acto de agradecer delante de Dios en oración, es algo que nos llena del Espíritu Santo. Eso está en el capítulo 5 de Efesios. Eso lo podemos estudiar en otro momento. ¿Ya? Después dice, ¿por quiénes hay que hacer estas oraciones? Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quieta y reposadamente. En el idioma original, estas palabras están juntas, a pesar de que parecen sinónimos, pero son un poquito diferentes. La palabra quieta hace referencia a un elemento exterior. Orar por los gobernantes para que ellos gobiernen bien y vivamos en un contexto adecuado. ¿Ya? Tiene que ver con eso, un contexto saludable. Pero la segunda razón por la cual debemos orar por los gobernantes es para vivir reposadamente. Y eso tiene que ver con el interior, con el corazón de uno. Con que, a pesar de que los gobernantes estén tomando malas decisiones, yo voy a confiar en Jehová, el Señor de mi salvación. Entonces la oración de intercesión por los gobernantes, que debemos hacerla constantemente, va a traer paz a nuestra nación, porque es posible que Dios los transforme por medio de nuestra oración, y también va a traer paz a mi corazón, porque yo voy a descansar en que Dios es aquel que gobierna por sobre todas las cosas, y por sobre todo gobernante terreno.
Entonces lo primero que nosotros vemos es que la oración es transformadora y ella trae paz. Pero no solo trae paz, sino que también trae conocimiento de Dios. Vean el siguiente versículo, versículo 3, que ahora vamos a avanzar más rápido, tranquilos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese todos los hombres es sumamente polémico, ¿ya? Como pueden ver, pero tranquilo. No siempre las escrituras cuando dice todos hace referencia a todos, ¿ya? Por ejemplo, Juan 3:16, no sé si conocen ese texto. ¿Alguien podría ayudarme? Adelante, por favor. ¿Quién podría recitar Juan 3:16? Porque de tal manera, no Dios, al mundo, ¿cierto? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Entonces fíjense, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Entonces fíjense cómo él hace referencia a mundo, a absolutamente todo, pero aún así después especifica. Todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces fíjense cómo hay una especificidad. Creo que lo dije pésimo. Pero cómo se especifica. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos exactamente lo mismo. Cuando él hace referencia a todos los hombres, no está refiriéndose a los hombres en singular, cada uno de los hombres, de los seres humanos de la raza humana. No está haciendo referencia a eso, sino que hace referencia a hombres de todo tipo, seres humanos de todo tipo, de todo tribu, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan lo que yo les dije al principio? Que esta era una iglesia que estaba dividida en dos grupos de judíos y griegos. Entonces lo que está apuntando aquí es precisamente a esta división que está en esta iglesia, mostrándoles que todos ellos, tanto judíos como griegos, son dignos del conocimiento del Señor, no por su propia dignidad como nosotros vimos en Job, no por sus propias capacidades, sino que porque Cristo es aquel que actúa y actúa en quien Él quiere. Entonces hace referencia a todo tipo de ser humano, de todo pueblo, toda lengua, todo tribu, toda nación. Y que lleguen a alcanzar esta salvación de todos lados, de todas las naciones, y vengan al conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento, lamentablemente con la ilustración, la palabra conocimiento, solo hace referencia a nuestra capacidad de entender cosas. ¿Ya? Solo eso. De hecho, si nosotros vamos a los libros de enseñanza básica o enseñanza media que enseñan del evolucionismo, vamos a encontrar que a nosotros los seres humanos se nos da un nombre técnico, que es Homo sapiens, ¿cierto? Hombre que piensa. ¿Por qué? Porque para el entendimiento de esta cultura, lo que nos diferencia a nosotros de los otros seres que existen es nuestra capacidad de pensar. Para las escrituras no es así. Para las escrituras somos homo religiosos, por así decirlo, o seres religiosos, que podemos tener una conexión con Dios. Esta puede ser una unión de amor, de fidelidad, o, en el peor de los casos, puede ser una unión de rebeldía, donde nosotros tenemos una relación con Dios, pero de rebeldía. Y eso va a depender del corazón que nosotros tengamos. Entonces, cuando habla de conocimiento en este texto de las Escrituras, hace referencia a este elemento holístico que apunta a todas las partes de nuestra vida, que nosotros conocemos con el corazón. Y con el corazón nos referimos a sentimientos, nos referimos a voluntades, nos referimos a sensaciones, nos referimos también a conocimientos propiamente tal, como nosotros lo entendemos en nuestro presente, a conocimiento pleno de Dios. A que Él afecte en todas las áreas de nuestra vida.
a que Él afecte en nuestras voluntades, a que Él afecte en nuestros sentimientos, a que Él afecte en nuestros deseos y anhelos más profundos. Y que todo eso sea inundado por el amor de Dios. Entonces, la oración puede traer paz a nuestro corazón, es lo que nosotros vimos en los primeros 2 versículos. Y ahora en los versículos 3 y 4 vimos cómo la oración es aquella que puede traer conocimiento pleno. Nosotros orábamos antes de empezar el sermón, pidiendo que Dios grabara esta palabra en nuestro corazón, para que nuestros pasos sean guiados por ella, porque nosotros vivimos con este corazón en todas las áreas de nuestra vida. Y esto no solo trae paz, no solo trae conocimiento de Dios, sino que también nos lleva a testificar. La oración es aquella que nos lleva a testificar. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador, y aquí lo que les decía anteriormente, fíjense, predicador y apóstol, y maestro de los gentiles, en fe y verdad. Entonces, si se fijan, el mismo apóstol Pablo, en este mismo texto, nos está apuntando que ese todos hace referencia, en este caso, a razas, a naciones. Porque está diciéndole a ellos, está diciendo, miren, Dios ha enviado esta salvación para todos y por eso yo fui constituido como apóstol a los gentiles, para que esta salvación llegue al mundo gentil. ¿Ya? Y es aquí donde nosotros podemos ver, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué? Para lo que dice inmediatamente antes, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. ¿Testimonio de qué? ¿De qué se ha dado testimonio? De que Cristo es aquel que ha venido y ha muerto en una cruz. Cristo es aquel Dios que ha nacido en un pesebre, que se ha humillado a lo más profundo. Y a tal punto se ha humillado que ha muerto y ha muerto en una cruz. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Para poder unir aquello que había sido separado por el pecado. La oración nos lleva a testificar. Mientras más oramos, más ansias tenemos de que otros conozcan a Dios. Porque vemos lo bien que nos hace ese Dios. Entonces ahora tú puedes examinar tu vida, mirar la semana que acaba de pasar, imaginar lo que se viene en la semana siguiente y puedas ver tu corazón y a lo mejor darte cuenta que no hay paz en tu corazón, que está intranquilo. Lo más probable es que falta oración en nuestra vida. Mi corazón ha estado intranquilo toda esta semana. Y al preparar el sermón me veo confrontado a que claramente no estoy orando lo suficiente. No estoy yendo delante de Dios en mis actos. Sino que lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo con mis actos, es que yo puedo solucionar las cosas con mi propia fuerza. Me creo Dios. Y probablemente tú estés viviendo una situación semejante. Puede ser que a lo mejor en este análisis tú puedas ver que a lo mejor no consideras a Dios en todos los aspectos de tu vida. Que a lo mejor tus emociones no son guiadas por Dios. No son guiadas por la palabra. Y eso es el resultado de falta de oración. Y por último, a lo mejor podemos analizar nuestra vida, nuestros pasos, nuestras palabras, y darnos cuenta que no estamos predicando el Evangelio como corresponde. Y darnos cuenta que a lo mejor no hemos testificado como corresponde. Nuevamente, lo que hace falta es oración. Queremos ser una iglesia de paz. Queremos ser una iglesia que está llena de la paz de Dios, de la paz de Cristo. Queremos ser una iglesia que está llena del conocimiento de Dios, que ama al Señor por sobre todas las cosas,
que su corazón es devotado a Dios por sobre todas las cosas. Queremos ser una iglesia que testifica, que entrega este bastón a nuestros familiares más pequeños, que entrega este bastón a los que están afuera. Queremos ser una iglesia que predica el Evangelio con todas las fuerzas. Entonces oremos. Entonces oremos en nuestros hogares. Oremos cuando nos reunimos. Oremos a tiempo y fuera de tiempo. Los invito a orar para terminar.